Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo hoy día, chiquillos, es ver nuestro nuevo tema de logaritmos. ¿Alguien recuerda más o menos en qué curso se ve el logaritmo, en qué año más o menos? ¿Alguien lo recuerda? Sí, no, no, sí. ¿Les suena un poquito de los logaritmos? No, por aquí nada. Bueno, usualmente los logaritmos, chicos, chicas también, se ven en segundo medio. ¿Y por qué en segundo medio? Porque primero tú en séptimo básico empezaste con el área del círculo, con el área del cuadrado y empezaste a elevar al cuadrado. Después empezaste en octavo con el teorema de Pitágoras y también utilizaste potencias. También ves algunas propiedades de las potencias con números positivos. Después, en primero medio, empiezas a trabajar con números, ¿cómo se llama esto? Con números racionales y ves ahora cuándo la base es fracción y el exponente puede ser o cero o negativo, y también positivo, ¿ya? Y en segundo medio se ven las raíces. Y las raíces también son potencias, pero son potencias de un cierto tipo, cuando el exponente es una fracción. Entonces, cuando tú ya ves todos esos contenidos de potencia y de raíces y te das cuenta que son exactamente lo mismo, pasas a los logaritmos, que es otra pregunta que hay que ir haciéndose. ¿Ya? Por eso para esta parte, chicos, chicas, les recomiendo repasar mucho potencias, que son cosas que se ven en M1, y trasladarlas a estas cosas que vamos a estar viendo en M2, que son los logaritmos. ¿Ya? Entonces, partamos con las definiciones básicas. Se ve ahí mi pantalla, ¿cierto? ¿Todos la ven? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? No sé si me podrían retroalimentar. Ah, perfecto. Ahí está Bastián, ahí está Lucas retroalimentándome. Perfecto. Bueno, chicos, esta definición usted tiene que tomarla como si fuese una pregunta. ¿Ya? Acá, primero, uno tiene que tener nombres para cada parte. Si se da cuenta, aquí aparece un símbolo. Este símbolo se lee logaritmo en base a, porque está bajito, de b. Ojo, por favor, no se le olvide el db. Y eso es igual a un valor m. Ahora, esta flechita de aquí, esta doble flecha de acá, significa sí, solo sí. Eso quiere decir que es como una justificación, una equivalencia. Entonces, el logaritmo en base a de b va a ser igual a m, solamente si a elevado a m me da b. O sea, la base elevado al resultado, que al resultado le vamos a llamar logaritmo, me da el argumento. ¿Ya? Entonces, nombre importante que usted se tiene que estar dando cuenta aquí, el A es el argumento, o sea, perdón, el A es la base, el B es el argumento, que usualmente lo vamos a estar poniendo entre paréntesis, y el M, que es el resultado, es el logaritmo. Ahora, ¿cómo vamos a estar trabajando con esto? Para que usted lo tenga en cuenta, el logaritmo es como una pregunta. Entonces, si yo hago, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, yo para calcularlo tengo que preguntarme, oye, ¿a cuánto tengo que elevar la base para que me dé el argumento? En este caso, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Y si usted ya es un poco más sabio con las potencias, se dará cuenta que esa respuesta es 3. Entonces, el logaritmo en base 2 de 8 es 3 porque 2 elevado a 3 me da 8. Y si no recuerda las potencias, yo le recuerdo, 2 elevado a 3 no es 2 por 3. Eso es un error típico. ¿Qué es lo correcto decir? Que 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 y al hacer la cuenta te da 8. ¿Ya? Otro ejemplo, logaritmo en base 3 de 81. Entonces nuevamente me pregunto, ¿a cuánto tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Ah, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 81? En otras preguntas, o en otras palabras, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 3 consigo mismo para que me dé 81? Bueno, para que me dé 81, yo tengo que multiplicar el 3 4 veces consigo mismo.
ya que 3 elevado a 4 me da 81 debido a que 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27 y 27 por 3 es 81. ¿Ya? Ahora, el logaritmo es lo inverso de elevar, porque en vez de que querer tener un resultado, lo que yo me estoy preguntando es cuánto vale ese exponente. Eso es lo que estamos consiguiendo acá. Entonces, por ejemplo, de esta misma definición desprenden estas tres propiedades. Oye, ¿a cuánto tengo que elevar el número, por ejemplo, logaritmo en base 7 de uno? ¿A cuánto tengo que elevar 7 para que me dé uno? Ah, a cero. Porque yo me acuerdo que hay una propiedad que me dice que es todo número elevado a cero me da uno. Entonces, siempre que usted tenga un uno acá en el argumento, el resultado de ese logaritmo va a ser cero. Por otro lado, logaritmo en base a de a me da uno. Ejemplifiquémoslo. Logaritmo en base 3 de 3. Notar, por favor, que este 3 yo lo estoy escribiendo aquí chiquitito porque es la base y acá grande porque es el argumento. Y eso me va a dar uno, porque recordemos que todo número siempre está elevado a uno, si no tiene nada arriba a la derecha. Y la cual es un poquito más obvia de preguntarse, es logaritmo en base, voy a hacerlo mejor un poquito más arriba, logaritmo en base 7 de 7 elevado a 3. Oye, ¿a cuánto tengo que elevar 3 para que me dé 7 elevado a 3? Ah, a 3, porque ya elevándolo a 3 me va a dar 7 elevado a 3. Bueno, aleja de esto, si la base y el argumento y la base del argumento son iguales, el resultado del logaritmo solamente va a ser el exponente del argumento. O sea, en este caso 3. Solamente mencionar que el logaritmo en base 10 lo vamos a tomar como un logaritmo especial y solamente vamos a decir logaritmo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 20, es lo mismo que yo diga logaritmo de 20, ¿ya? Se omite el 10. Estimados, estimadas, hasta el momento, ¿hay alguna duda de la definición del logaritmo? ¿Algún otro ejemplo que necesiten? Ya, Lucas me dice que no. No sé si Cristóbal, María, Bastián. Ya, Matías me dice que no. Jenson. Chicos, ¿alguna duda con esta parte? Bastián, ¿algo que se haya perdido? Lo importante, chicos y chicas, aquí recuerden la participación. Ya no sé si está María por ahí o Jenson. Ya, Diego se nos unió. Chicos, recuerden, si es que hay alguna duda, me van deteniendo, pero también necesito un poquito de participación para que esto sea un poquito más activo. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la definición del logaritmo. Ahora, si uno tiene en cuenta la definición del logaritmo, no se nos debería de hacer tan complicado esto a buenas a primeras. ¿Ya? ¿Qué puede ser lo complicado tal vez? Es que a usted se le olvide alguna propiedad de las potencias. Y para eso hay que irla recordando bien de a poquito. Entonces, si a usted le dice que este logaritmo lo expresemos en forma exponencial, me va a estar diciendo, oye, ¿por qué este logaritmo en base 5 de 125 es 3? Ah, porque sabemos que 5 elevado a 3 me da 125. Nuevamente, esto como si fuese un caracol. La base elevado al logaritmo me da el argumento. Así de rapidito. La base elevado al logaritmo me da el argumento. ¿Ya? Y así podemos entender, por ejemplo, que en este caso la forma exponencial de este logaritmo sería 5 elevado a 3 me da 125. ¿Ya? Ahora, veamos la 2. Aquí es lo mismo, pero en vez de darnos el logaritmo y querer la exponencial, nos da la exponencial y queremos el logaritmo. Nuevamente, 3 elevado a 3 me da 27. Ah, ya. Entonces, ¿a cuánto hay que elevar 3 para que me dé 27? A 3. Entonces, logaritmo en base 3 de 27, porque eso es a lo que quiero llegar, es 3. Y nuevamente porque 3, la base, elevado al logaritmo, me da el argumento.
Aló, ahora sí. ¿Se me escucha por casualidad? Que se me cortó un poquito. ¿Sí? ¿Se me escucha? Perfecto. Ya. A ver. Ah, ya, se escucha. Muchas gracias. Ya. Continuando con los ejemplos, miremos esto. Acá ya me dicen las propiedades de las potencias. Quiero calcular cuánto vale este logaritmo. Ah, bueno, entonces recordemos que aquí hay un 10 implícito, que no lo voy a decir, logaritmo en base a 10, pero solamente voy a decir logaritmo de lo que está aquí adentro. Y aquí adentro, si ustedes logran identificar muy bien, hay una multiplicación. ¿Y una multiplicación de qué cosa? De potencias. Y esa potencia tienen igual base. Entonces, cuando multiplicamos potencia de igual base, sumamos los exponentes. Entonces, sería 3 elevado a uno más menos uno. Y como uno y menos uno son opuestos aditivos, aquí lo que tenemos es un logaritmo en base 10 de 3 elevado a cero, ya que se cancelan. Y 3 elevado a cero, usted ya se tiene que recordar muy bien que es uno. Ah, ya. Esto me está preguntando, aquí hay un 10 implícito. ¿A cuánto hay que elevar 10 para que me dé uno? A cero y listo. Ya que 10 elevado a cero me da uno. Y así es como obtenemos que esta cuentita de acá nos dio finalmente cero. ¿Ah? Con los tres primeros ejemplos, chicos y chicas, ¿hay alguna duda que les surja o vamos todos bien? De verdad, cualquier duda que les surja, lo importante es que la saldemos al tiro. Chicos, chicos, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Continuando con nuestros ejemplos, como yo les decía previamente, aquí lo que hay que hacer es saber muy bien las propiedades de las potencias. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos acá? Si usted es muy hábil con las propiedades de las potencias, este ejercicio lo debería hacer muy, muy rápido. En un segundo ya está. Si yo lo fuese haciendo en un segundo, yo diría que esto es al tiro menos 2. Ya les voy a explicar por qué. Pero si lo hacemos paso a pasito, su objetivo siempre es que acá y acá, o sea, en la base y en el argumento, siempre hay un número repetido. O sea, siempre esté la misma base que la base del argumento. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Bueno, nos damos cuenta que este de acá es logaritmo en base 3 y este uno partido 9 cuando es uno partido algo, es porque lo podemos pasar como si fuese menos uno, exponente menos uno. ¿A qué me refiero? Recordar que hay una propiedad la cual me dice que si yo tengo a elevado a menos n, es lo mismo que decir uno sobre a elevado a n positivo. Entonces démonos cuenta de esto. El uno partido 9 es lo mismo que yo dijera uno partido 3, todo eso elevado a 2. Porque recordemos que uno partido 3 elevado a 2 es exactamente lo mismo que uno partido 3 por uno partido 3, lo cual multiplicamos hacia el lado y nos quedaría uno partido 9. ¿Ah? Ah, ya. Entonces, como yo quiero que aquí haya un 3 en vez de un uno partido 3, quiero dar vuelta a la fracción y siempre que tú, como persona, des vuelta a una fracción, hay que ponerle un menos al exponente. En definitiva, esto de aquí nos diría logaritmo en base 3 de 3 elevado a menos 2, ya que di vuelta la fracción. Y recordemos que 3 partido uno es lo mismo que 3. Así que por eso yo no puse un uno aquí abajito. Eso nos quedaría ahora preguntarnos, oye, ¿a cuánto hay que elevar 3 para que nos dé 3 elevado a menos 2? Ah, a menos 2. Porque sabemos que si la base es igual a la base del argumento, se cancelan y simplemente nos quedaría el exponente. ¿Por qué yo supe que esto debió haber sido más rápido, más instantáneo? Porque hay que saber un poquito de propiedad de las potencias y saber que si tú tienes 3 elevado a 2, te da 9. Por lo tanto, 3 elevado a menos 2 te va a dar uno partido 9. Porque te da el mismo resultado, pero con la fracción invertida. ¿Ya? Entonces, si yo ahora me pregunto, oye, ¿a cuánto tengo que elevar
3 para que me dé 1 partido 9. A -2. Y listo. Entonces, todo este paso a paso que yo hice aquí arriba, si usted estudia mejor potencias, puede llegar y hacer esto de abajo. Una respuesta casi instantánea. ¿Ya? Con este ejercicio, no sé si hay alguna duda que les quedara, alguna propiedad que tal vez no entendieron muy bien, que podamos revisar. Yo no tengo ningún problema con revisarla. Sí, vamos bien, chicos, chicas. Bueno, supondría que vamos bien. ¿Ya? Ya. Recuerden, por favor, que cualquier participación que usted pueda hacer, habla por el micrófono. Aquí no hay nada de vergüenza, estamos todos aprendiendo, pero la idea es que vayamos trabajando muy, muy bien. Ya. Entonces, aquí es donde ya tal vez a usted se le complique un poquito porque usted dice, álgebra, ¿ya? Pero para el álgebra no tiene que complicarse mucho. Siempre lo que usted tiene que tener en cuenta es que para algo hay muchas herramientas en álgebra. En algún momento las va a utilizar. Acá hay que utilizar una en específico. De hecho, dos, pero la segunda es un poquito más conocida. La primera que hay que utilizar, y la única que voy a estar como diciendo, es la factorización. ¿Y por qué? Bueno, me doy cuenta que esta expresión de acá no se parece en nada a lo que hemos visto. Entonces lo que hay que hacer es arreglarlo un poco. M al cuadrado más M partido M más uno. Ya, entonces abajito tengo un elemento que se llama M más uno, que es un número, y arribita también tengo un número que es M cuadrado más M. Y se están dividiendo. Entonces lo que me convendría a mí es factorizarlo para hacer una simplificación. Por ejemplo, si que nosotros tuviésemos, pónganse ustedes, 21 entre, no sé, digamos 14, ustedes saben que arribita, si yo factorizo, me va a dar un 3 por 7, y abajito, si yo factorizo, me va a dar un 2 por 7. Simplifico y esto es lo mismo que 3 medios. Lo mismo va a pasar con el álgebra. Si usted factoriza y encuentra lo mismo arriba multiplicando y lo mismo abajo multiplicando, cancela y simplificó. Entonces, acá me doy cuenta que el m cuadrado y el m tienen un mismo factor en común, que es el m. Entonces me voy preguntando, oigan, ¿por cuánto hay que multiplicar m para que me dé m cuadrado? Yo me tengo que acordar que m por m me da m cuadrado. Listo. M positivo. Luego, esto es positivo. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar m para que me dé m? Por uno. Porque m por uno es m. Ya que la tabla del uno siempre te dice que tienes que dejar el número igual. Y abajito vamos a tener m más uno. Y es exactamente lo mismo que teníamos acá abajo. Si yo tengo arriba un m más uno multiplicando y abajo un m más uno multiplicando, que recuerden que todo número está multiplicado por uno, así que por eso lo anoto, puedo llegar y cancelarlos. Y ahí me quedaría simplemente m. Por lo tanto, nuestra expresión original, el logaritmo natural, perdón, el logaritmo en base m de m nos tiene que dar uno, porque recuerden que si la base es igual al argumento, el resultado del logaritmo es uno. Y ahí nos quedaría la letra D. ¿Ya? Este pudo haber sido un poquito más complicado porque les tuvo que a ustedes recordar un poquito de herramientas de factorización, la cual usualmente se ve inicialmente en tercero medio y desde ahí en adelante se usa cuantas veces se pueda. ¿Ya? Por eso nunca olvidar ese tipo de cosas. ¿Ya? Igual repasarlas porque de un momento a otro a veces se vuelve un poquito útil factorizar. ¿Ya? Bueno, hasta el momento con la definición del logaritmo y las tres propiedades que vimos, ¿alguna duda que les surja, chicos y chicas? A ver, voy a ver el chat. Chicos, no sé si me pueden decir por el chat o por el audio, si es que hay alguna duda, si mostramos más ejemplos, o todo bien, o hay algo que le haya confundido. Ya, vamos bien entonces. Ya, otro ejemplo podría ser. Bastián, otro ejemplo más de definición de logaritmo, de esto con álgebra, tal vez.
Bueno, si es con álgebra, algunas cositas que podemos ver es, por ejemplo, qué pasaría si tuviésemos logaritmo de 3 medios de, digamos, no sé, 3m menos 3 partido 2m menos 2. ¿Ya? Si te das cuenta aquí, acá hay álgebra dentro del argumento, entonces sería logaritmo de 3 medios, y me doy cuenta que aquí arribita, bueno, mejor para hacer un poquito más interesante este problema, vamos a borrar esto y vamos a poner mejor 9 y acá vamos a poner 9 y acá vamos a poner 4 y acá vamos a poner 4. Si te das cuenta, en el numerador de esta fracción hay un factor común de 9. Entonces yo puedo sacar un factor común 9, m menos 1. Y acá abajo puedo sacar un factor común 4, m menos 1. ¿Cómo yo sé que factoricé bien? Bueno, porque 4 por m es 4m y 4 por 1 es 4. Y el menos se mantiene. ¿Ya? Así es como me doy cuenta que uno factorizó bien. Nuevamente, si te das cuenta aquí, puedo cancelar el m menos 1 y nos quedaría logaritmo en base a 3 medios de 9 cuartos. Y acá, si somos un poquito pillos, nos damos cuenta que el 3 medios para llegar a 9 cuartos hay que elevarlo simplemente a 2. Porque 3 por 3 da 9 y 4 por 4, bueno, y 2 por 2 da 4. ¿Ya? Eso más que nada. Pero esto del álgebra se van a ir acostumbrando a lo largo de los ejemplos. ¿Ya? La verdad es que hay que repasar esto. Aquí lo esencial es que tú entiendas cómo van funcionando las propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Bueno, de hecho creo que también hay más ejemplos adelante de propiedades de los logaritmos que podemos ver con álgebra. ¿Ya? Veamos acá. Bueno, primeras dos propiedades de los logaritmos. La propiedad del producto y la propiedad del cociente. ¿Ya? Estas propiedades van a estar funcionando cuando ambos sean positivos, ¿ya? Porque cuando el argumento es negativo, hay que tener un poquito de cuidado con las propiedades porque aparecen números complejos o números imaginarios, ¿ya? Y eso es algo que se ve usualmente en la universidad más que en la secundaria. Entonces, ¿qué me va a estar diciendo esto? Que si yo tengo dos logaritmos y adentro hay un producto, yo lo puedo separar en dos logaritmos. Ejemplo, si tengo logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2 por 3 elevado a 5, tengo dos multiplicaciones, o sea, tengo una multiplicación, por lo tanto esto me quedaría logaritmo en base 3 de 3 elevado a 2, más, el producto se convierte en una suma, logaritmo en base 3 de 3 elevado a 5. Y recuerden que cuando la base y la base del argumento son iguales, ahí nos quedaría solamente el resultado el exponente. Por lo tanto, el primer logaritmo sería 2 y el segundo logaritmo sería 5. Y ambos sumados. En total nos daría 7. ¿Ya? Ahora, por favor, no confundir, porque esta propiedad te dice que tú puedes ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, si yo tuviese, digamos, un ejemplo, si yo tuviese, pónganse ustedes, logaritmo en base 10 de 5 más logaritmo en base 10 de 2, ambos logaritmos por separado no los puedo calcular, porque aquí la base y la base del argumento no son iguales. Lo mismo acá. Entonces yo los puedo juntar en uno y puede ser logaritmo en base 10 de 5 por 2. Y 5 por 2, como ustedes ya sabrán mejor que yo, es 10. Ah, y aquí cuando no hay nada hay un 10. Y si la base y la base del argumento son iguales, pues bueno, esto nos va a dar al final 1. Y ahí terminaríamos. ¿Ya? La única diferencia de esta propiedad con la propiedad del cociente es que en vez de haber una multiplicación y una suma, en la del cociente va a haber una división y una resta. Eso quiere decir que todo lo que sea resta de logaritmos lo puedo transformar en una división y viceversa. Todo lo que sea división dentro del argumento lo puedo separar en dos logaritmos restándose. ¿Ya? Chicos.
Ahora veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá se cumple que yo tengo igual base, igual base. Entonces lo único que me queda es trabajar con la suma de logaritmos de igual base. Si yo tengo logaritmos de igual base, mantengo la base, logaritmo en base 3 y multiplico los argumentos 5 por 7. Ah, entonces esto me va a quedar logaritmo en base 3 de 35. Y eso sería la alternativa E. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta parte, chicos? ¿Con este primer ejemplo? ¿No? Ah, ya. Vean, vamos subiendo entonces un poquito el nivel. Ya. Aquí pasa lo mismo. Miren, acá tenemos 2 elevado a 7, o sea, perdón, logaritmo en base 2 de 128 menos logaritmo en base 2 de 16. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer aquí es logaritmo en base 2 y como están igual base, mantengo la base y como se están restando, voy a tener que dividir los argumentos. Sería 128 entre 16. ¿Ya? Y aquí usted puede dividir como se le plazca. De verdad, como se le plazca. ¿Ya? ¿Cómo lo puede hacer? Por ejemplo, yo lo haría como potencia, ¿ya? Ese es un caso. Dividir, sí, puede dividir, no hay ningún problema con eso. Em, Puede simplificar también. Por ejemplo, si lo hiciera simplificando, yo lo que haría sería 128 entre 16. Eso me da dividido 2, me da 64 arriba y abajo me da 8. Ah, y sé que, por ejemplo, 64 dividido 8, yo sé que me va a dar al final, creo que algo así como 8, porque 8 por 8 es 64. ¿Ya? Entonces, esto me va a quedar al final, que esta división de aquí me va a quedar lo mismo que el logaritmo en base 2 de 8, y eso es, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Ah, a 3. Por lo tanto, este logaritmo me quedaría igual a 3. Otra manera de poder hacer esto, esta división, 128 dividido 16. Bueno, usted puede recordar que 128 es 2 elevado a 7 y 16 es 2 elevado a 4. Por lo tanto, como tenemos división de potencia de igual base, sería 2 elevado a 7 menos 4, lo cual sería 2 elevado a 3. Por ende, este logaritmo te quedaría como logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3. Y cuando las bases son iguales, solamente me queda el exponente, 3. Otra manera de ver el resultado. Pero ahora, chicos, chicas, no sé si logran identificar cuál es el problema acá, en las alternativas. ¿A alguien se le ocurre cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema con la alternativa? Ya, pero el resultado nos dio 3. ¿Ven algún 3 en la alternativa? La alternativa es, ¿cierto? Porque si te das cuenta, mira lo que pasa acá. Logaritmo en base 3 de 9 es 2. Y logaritmo en base 4 de 64 es 3. Por lo tanto, estos dos logaritmos serían lo mismo. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos suma de resta... Ah, muy bien, Diego. Perfecto, la E. Muy bien, Lucas. Ya. La habían respondido muy bien. Cuando tenemos ahora combinaciones, sumas, restas y demás, acá lo que usted tiene que tener en cuenta es que hay que combinar las dos propiedades. Si está sumando, se van a multiplicar. Si está restando, se van a dividir. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? ¿A alguien se le ocurre?
la b. Ya, y si se dan cuenta, aquí sería la b porque sería 3 por 4 12 y dividido 2 sería 6. Logaritmo en base 10 de 6. ¿Ya? Muy bien, Lucas. ¿Ya? Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. Ya. Ahora, como bien habíamos dicho previamente, eh, si teníamos un desarrollo logarítmico, aquí lo que hay que hacer es combinar propiedades. Si está multiplicando, pasa a una suma. Si está dividiendo, pasa a una resta. ¿Yo qué les recomiendo? Siempre separar el de arriba y el de abajo. Entonces, nos quería logaritmo en base 10 de 3a partido 2b es igual a logaritmo en base 10 de 3a menos logaritmo de 2b. ¿Qué podemos hacer acá? Acá lo que podemos hacer es separar esta multiplicación en suma y nos quedaría logaritmo en base 10 de 3 más logaritmo de a. Y aquí es muy importante, acá hay un paréntesis implícito porque todo esto se va a separar en dos elementos. Menos logaritmo de 2 más logaritmo de b. Y aquí es donde si tú te das cuenta, nos quedaría finalmente logaritmo de 3 más logaritmo de a menos logaritmo de 2 menos logaritmo de b. ¿Ya? Chicos, ahora, ¿eso no aparece en la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? La C, ¿cierto? Y aquí, muy importante. Ah, pero aquí nos falla algo. Ya, ¿aquí la B o la C? ¿Cuál sería? Porque las dos son muy parecidas. Ya, Diego, no sé si podrías explicar por qué es la B en este caso. O a decir como un argumento breve. ¿Sí? ¿No? ¿No sí? Ah, se me murió mi cámara. Ahí está. Perfecto. Entonces sería por el signo del logaritmo de 2 y el logaritmo de b. Muy bien. Ya, perfecto. Ahora, vamos con un ejemplo 5. El ejemplo 5 combina dos cosas. La propiedad de los logaritmos y también la definición de logaritmos. O sea, ¿cuánto vale este cociente? Y para eso tú te tienes que dar cuenta que aquí hay una resta de logaritmos. Y ahí ya está listo. Logaritmo en base 2 y como es una resta, pasa a ser una división. M partido n es igual a 5. Ah, entonces tú te tienes que dar cuenta que 2, que es la base, elevado al logaritmo que es 5, me tiene que dar el argumento. Por lo tanto, m partido n tiene que ser exactamente lo mismo que 2 elevado a 5, que es 32. Por lo tanto, este m partido n es exactamente lo mismo que 32, por definición de logaritmo. Ya. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Tu. Bueno, esta de acá no sé si me agrada tanto, pero bueno, vamos a ir viéndolo. Ya. Acá hay un mini distractor. El distractor es que aquí hay una suma, por lo tanto uno empieza a tender a separarlo también en dos logaritmos. Pero recuerden que solamente hay una propiedad para multiplicación y división de logaritmos. Entonces aquí nos quedaría solamente logaritmo en base 10 de a más b, porque es lo de arriba menos, porque es una división, recuerden que esta raya también significa división, además de fracción, logaritmo de a menos b. ¿Ya?
lo cual sería la alternativa D. ¿No? Así de sencillo. El único distractor acá es que recuerden que solamente hay propiedad para la multiplicación de argumento y para la división de argumento. ¿Ya? Las demás simplemente eran distractores. Ya. Ahora, acá quiero calcular este logaritmo. ¿A alguien se le ocurrió, a alguien se le ocurre cómo poder hacerlo? ¿O alguien ya ha visto este tipo de ejercicios antes? Bueno, más que nada, chicos, cuando ven un número entero sumado o restado de otro logaritmo, yo lo que les recomiendo es que siempre haya logaritmos. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos una propiedad que a mí me dice que yo puedo sumar o restar logaritmos de igual base. Entonces aquí nos va a quedar que este 2 tenemos la pega de transformarlo en un logaritmo en base 10. Ah, entonces yo me acuerdo. 2 que era un logaritmo en base 10 de algo. ¿Qué debería de poner acá? Algo que 10 elevado a 2 me debe de lo de adentro. Por lo tanto, eso de ahí sería un 100. Entonces, este 2 menos logaritmo de 25 va a ser exactamente lo mismo que logaritmo de 100 menos logaritmo de 25. Lo cual, si usted recuerda muy bien su propiedad, sería logaritmo de 100 partido 25. Y si mis cuentas no salen mal, sería lo mismo que el logaritmo de 4. ¿Ya? Y ahí estaríamos con la alternativa C. ¿Ya? Uy, ya. Chicos, chicas, cuéntenme, ¿cómo vamos con los ejemplos de las propiedades? Que estas son las primeras propiedades que vamos a ir viendo. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta de esto? ¿Hay algo que tal vez no me haya explicado de la mejor manera, que usted no haya entendido, que podamos trabajar? ¿O vamos todo bien? ¿Sí, vamos todo bien? Perfecto. Ah, perdón, se me fue la pantalla. Ahí está. Ya. Otras tres propiedades que tenemos que tener en cuenta son el logaritmo de una potencia, el logaritmo de una raíz y el cambio de base. El cambio de base puede ser como la propiedad más rara que usted puede encontrar, pero cuando uno ya le agarra la técnica es súper rapidita de entender, ¿ya? Pero vamos punto por punto. El logaritmo de una potencia te dice que si tú tienes una potencia en el argumento, puedes sacar el exponente multiplicándose. Así de sencillo. Nada más que eso. Por otro lado, si tú, por ejemplo, tienes el logaritmo de una raíz de índice n, lo que puedes hacer es pasar dividiendo o multiplicar por uno partido n, uno partido el índice. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese, digamos, logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada tiene índice 2. Entonces, esto sería lo mismo que uno partido 2, porque es el índice, por el logaritmo en base 3 de 5. ¿Ya? Con eso en mente, tú puedes tener en cuenta que siempre que haya un exponente, tú lo debes de pasar multiplicando. Y ahora, ¿por qué digo exponente a pesar de que esto sea una raíz? Porque hay una propiedad que me dice que yo toda raíz de un número la puedo expresar como el mismo número elevado a uno partido el índice. Y ahí nos quedaría la respuesta. ¿Ya? Ahora, el cambio de base.
un ejemplo un poquito más, perdón, que se me apaga. Ya, en el cambio de base, un ejemplo un poquito más cotidiano es pensar, por ejemplo, qué pasaría si yo quiero logaritmo en base, no sé, 64 de, digamos, algún número 32. ¿A cuánto hay que elevar 64 para que me dé 32? Para ese tipo de casos, chicos y chicas, lo que hay que hacer es buscar una base en común. Me doy cuenta que el 32 es un 2 elevado a algo y el 64 también es un 2 elevado a algo. Entonces, hago un cambio de base en donde digo que esto es lo mismo que logaritmo en base 2 de 32 dividido logaritmo en base 2 de 64. Entonces, arribita nos va a dar 5 y abajito al final nos va a dar 6. Porque 2 elevado a 5 me da 32 y 2 elevado a 6 me da 64. Por ende, ¿a cuánto hay que elevar 64 para que me dé 32? A 5 sextos. ¿Ya? Si tú elevas 64 a 5 sextos, te va a dar exactamente 32. Esos serían como algunos ejemplos del cambio de base. Ya, estimados, vamos con los ejemplos para que los vayamos trabajando. Ya, vamos acá. Por ejemplo, aquí, yo tengo logaritmos de 1 partido de 16. ¿Qué cosa usted puede hacer acá? Primero darse cuenta que este 1 partido de 16 es lo mismo que decir un medio elevado a 4, porque 1 elevado a 4 te da 1 y 2 elevado a 4 te da 16. Ahora, como yo quiero trabajar esto, me doy cuenta de que esto sería lo mismo que el logaritmo en base 10 de 2 elevado a menos 4. Porque si doy vuelta a la base, tengo que dar un cambio de signo al exponente. Y aquí lo que nos quedaría sería que el exponente en este logaritmo me va a quedar multiplicando. Menos 4 por el logaritmo de 2. Y ahí nos quedaría al final calculado. ¿Ya? Entonces aquí sería la alternativa B. No podemos seguir calculándolo porque el logaritmo en base 10 de 2 es un número irracional. Entonces es un número con decimales infinitos, pero sin un patrón aparente. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda de cómo utilizar las propiedades aquí? ¿Algo que me quieran comentar o decir de esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Vamos entonces con esto. Ya. Vamos a este tipo de cositas. Bueno, si se dan cuenta, acá esto es una raíz. Entonces, si nos damos cuenta, esto sería el logaritmo en base 2 de 25 elevado a un tercio. Y recuerden que cuando está elevado a un tercio, todo el exponente pasa multiplicando. Un tercio por logaritmo en base 2 de 25. Y así de rapidito lo podemos trabajar. ¿Ya? Eso nos quedaría la alternativa E si es que aquí hubiese un 25. Pero como pueden darse cuenta, a este 25 lo podemos expresar como una potencia también. Entonces nos quedaría un tercio de logaritmo en base 2 de 5 elevado a 2. Nuevamente el exponente que está multiplicando, o sea, el exponente que está elevando pasaría multiplicando. Sería 2 por un tercio. Y 2 por un tercio son 2 tercios de 2 de logaritmo en base 2 de 5. Si no se quiere dar tanta vuelta, mi recomendación es que recuerde una propiedad muy importante. La idea es dejar los números lo más pequeño posible. Entonces, si usted tiene raíz cúbica de 25, expréselo al tiro como potencia.
¿A qué me refiero? Esto sería logaritmo en base 2 de 5 elevado a 2 y todo eso en raíz cúbica. Y hay una propiedad que me dice que si usted tiene la raíz n, la raíz enésima de a elevado a m, esto siempre va a ser lo mismo que a elevado a m partido n. Entonces aquí te va a quedar logaritmo en base 2 de 5 elevado a 2 tercios. Y nuevamente, si hay un exponente en el argumento, este exponente pasaría multiplicando. Sería lo mismo que 2 tercios por el logaritmo en base 2 de 5. ¿Ya? Ya. Ahora, el ejemplo 3 apunta a algo más que es división de logaritmos. La división de logaritmos siempre a usted le tiene que estar dando a entender que ahí hay un cambio de base. Entonces, si usted tiene dos logaritmos dividiéndose, el de abajo, el argumento del de abajo va a pasar a ser la base y el argumento del de arriba va a pasar a ser nuestro nuevo argumento. Entonces, esto va a ser logaritmo en base 6 de 9. O sea, ¿a cuánto hay que elevar 6 para que me dé 9? Un número irracional nuevamente. ¿Ya? Entonces, esta sería la alternativa D. Instantáneamente, solamente reconociendo el cambio de base. ¿Ya? Bueno, aquí acabamos de ver una nueva propiedad de las potencias. No sé si hay algo que quieran decirme, preguntarme, consultarme. ¿Vamos bien con la rapidez que estoy tratando de tener? ¿Sí? ¿Todo bien hasta el momento, chicos? Voy a entender que vamos bien, entonces. Ya. Vamos a lo siguiente. Aquí tenemos varios ejemplos que quiero ir trabajando, pero quiero avanzar un poquito más adelante. Vamos a ir viendo algunos con un poquito más de álgebra y un poquito más de rapidez para que los vayamos viendo. Por ejemplo, acá me están pidiendo que ingrese este número que está multiplicando al logaritmo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería logaritmo en base 3 de 2 elevado a menos un quinto. Porque recuerde que lo que está multiplicando al logaritmo siempre pasa al exponente. Esto va a ser lo mismo que logaritmo en base 3. Y aquí es donde aplica la propiedad que yo le había dicho, que el a elevado a m partido n es lo mismo que la raíz enésima de a elevado a m. Y esto va a ser lo mismo que la raíz quinta de 2 elevado a menos uno. ¿Ya? Y ahí nos quedaría la alternativa D. ¿Ya? Si que queremos seguir trabajando con esto, bueno, veamos un poquito del ejemplo de la 5. El ejemplo de la 5 yo creo que es muy buen ejemplo debido a que lo que va a abordar van a ser todas las propiedades que hemos visto hasta el momento, excepto cambio de base y la resta. Acá dentro del argumento tengo una multiplicación. Como tengo una multiplicación, entiendo que esto se puede transformar en una suma de logaritmos. Más logaritmo de la raíz cúbica, o sea, la raíz cuarta de c elevado a 3. ¿Ya? Para no perder mucho más tiempo, reconozcamos al tiro que esto es lo mismo que c elevado a 3 medios, porque el índice acá es 2. Entonces, para seguir agilizando esto, todo lo que está en el exponente del argumento siempre pasa multiplicando el logaritmo. Sería lo mismo que 3 por logaritmo de a más 3 medios por logaritmo de c. ¿Ya? Acá sería la alternativa, si se dan cuenta, D, porque está con una suma y este 1,5 es lo mismo que 3 medios. Ya, solamente que pasado a decimal. La mitad de 3, 1,5. ¿Ya? ¿Qué otras cosas podemos estar viendo? Bueno, ejemplo como la 6 o ejemplo como la 7, pero me interesaría pasar un poquito más a ecuación logarítmica. Ah, función logarítmica, perdón. Antes de eso, chicos, no sé si necesitan más ejemplos o avanzamos con la materia. ¿Necesitan más ejemplos, chicos? ¿Como de este tipo, chicos? Cristóbal, Bastián, Henson, Lucas, Matías, Diego. ¿Alguien por ahí que me pueda decir si vamos bien o necesitamos más ejemplos?
Ya, Lucas, no sé los demás chicos, si me podrían dar una retroalimentación. ¿Cómo vamos? Si vamos bien. Por ejemplo, el 6 es muy buen ejercicio porque necesita cambio de base. Ah, ya, vamos bien. Miren, para el 6 les voy a dejar un pequeño tip. Acá pueden hacer cambio de base, logaritmo en base 3 de 9, partido logaritmo en base 3 de 27, más logaritmo en base 2 de 8, dividido logaritmo en base 2 de 4. Calculan cada logaritmo por separado, le van a dar los números y después suman como si fuesen fracciones. Debería de darle lo mismo. ¿Ya? Y para las 7, aquí mi única recomendaciones serían dejar todo en un mismo logaritmo, dentro de un mismo logaritmo. Entonces acá, por ejemplo, sería que logaritmo de c elevado a 27, este menos 8 que está restando pasaría sumando, todo eso nos daría igual a 8. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden despejar c y lo reemplazan acá. ¿Ya? ¿Cómo lo despejarían? Bueno, la base, que es 10, elevado al argumento, te da al final tu... Perdón, la base que es 10 elevado al logaritmo te da el argumento. O sea que c elevado a 27 sería lo mismo que 10 elevado a 8. Entonces ustedes despejan c aplicando raíz cúbica y les quedaría al final la raíz 27 de 10 elevado a 8. Ya ese sería el valor de c, lo reemplazan acá y estaría listo. ¿Ya? Ya, entonces vamos ahora por la función logarítmica. Ya, en esta parte de acá, lo que tú tienes que tener en cuenta es que ahora vamos a estar hablando de una función. Cuando hablamos de una función, es por así decirlo, unas variables. ¿A qué me refiero con variables? Siempre que tú tengas una función, vamos a estar ingresando números a una función y esta función nos va a estar devolviendo números. Por ejemplo, yo voy a tener mi función logarítmico. Entonces yo le voy a estar cambiando valores a la x y al final toda esta cuenta me va a estar devolviendo valores. Por ejemplo, si yo tuviese la función f de x igual a logaritmo en base 2 de x, acá lo que me está diciendo es que a vale 2, o sea, mi base vale 2. Y voy a estar evaluando x. Por ejemplo, si evalúo un octavo, 1 partido 8 es menos 3, porque recuerden que 2 elevado a menos 3 me da 1 partido 8. Si evalúo un cuarto, me va a devolver un menos 2. Y así, si voy aumentando los valores de un cuarto, un medio, 1, 2, 4, 8. Y eso va a ir aumentando el valor del f de x. Porque si se pueden dar cuenta, a medida que aumento los valores de x, aumentan los valores de f de x. Pasa de ser negativo, o sea, de abajo hacia arriba. A esto le vamos a llamar que es una función creciente. Una característica de esto es que x tiene que ser positivo. Y solo positivo, no cero. Porque no puedo poner un logaritmo, por ejemplo, en base 2 de cero. ¿A cuánto hay que elevar 2 para que me dé cero? Eso no se puede. ¿Ya? Sí, es diferente que yo ponga, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de uno. Ahí me da cero. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer una distinción. Si la base es mayor que uno, voy a tener una función creciente. Si la base está entre cero y uno, por ejemplo, un medio, voy a tener una función decreciente. ¿Ya? Que sus valores van a ir disminuyendo a la vez que aumentan los valores de x. ¿Ya? ¿Qué cosa hay que tener en cuenta aquí? Si ustedes se dan cuenta, los valores de x siempre van a ser positivos y los valores de y siempre van a ser o positivos o negativos. ¿Qué vamos a estar diciendo de eso? Que como los valores de x siempre van a ser positivos, el dominio, o sea, los valores, los tipos de números que yo le puedo ingresar a mi función, siempre van a ser positivos, los reales positivos. Y el recorrido de mi función, o sea, los valores que me puede devolver mi función, siempre van a ser todos los reales, cualquier número. ¿Ya?
Puntos especiales. Siempre que yo le evalúe uno a mi función logarítmica, me va a devolver un cero. Porque si yo tengo logaritmo en base a de cero, perdón, de uno, siempre me va a dar cero. Porque recuerden que a elevado a cero me da uno. ¿Ya? Y aquí tenemos algunas cositas que vemos. Por ejemplo, si a es mayor que uno, la función es creciente. Si a está entre cero y uno, la función es decreciente. Entonces, que sea creciente o decreciente depende de la base del logaritmo, no de otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una pregunta de la gráfica si es que pasa por un determinado punto. Si pasa por un determinado punto, lo que nos está pidiendo es que si evaluamos este x, nos dará este y. Comprobémoslo. F de uno es lo mismo que el logaritmo de en base a 10 de uno menos uno. Logaritmo de uno es cero menos uno me va a dar menos uno. Ah, por A no pasa. Y así por descarte, tampoco por B pasa. Entonces, por descarte sería la C, porque ya acabamos de mostrar que si yo ingreso un uno a la función, me va a dar un menos uno. Sería la alternativa C. Con respecto a esa parte de evaluar, chicos, ¿hay alguna duda que tengan con respecto a la parte de evaluar? ¿Habían visto esto de las funciones antes? Ya, ese más o menos, Lucas, es que lo habían visto antes o quedó alguna duda. Ah, ya, ya, que lo había visto antes. Ya, perfecto. Entonces, aquí recuerden que los valores de X son valores que ustedes le ingresan a la función. Siempre tengan en cuenta. Y los valores de Y son los valores que son resultados. O sea, resultados de los cálculos. Por ejemplo, si su G de X es igual a 2 por X, un X igual cero me va a implicar que mi Y va a ser 2 por cero. O sea, va a ser cero. ¿Ya? Un X igual a 3 va a implicar que mi Y va a ser igual a un 2 por 3 que es 6. Por lo tanto, esto va a pasar por el punto 3,6 y va a pasar por el punto 0,0. ¿Ya? Ya, vamos acá. Miren lo que dice acá. Dada la función f de x igual a esto, ¿cuál es la preimagen de 4? Cuando me hablan la preimagen, me están preguntando, oye, ¿qué numerito, qué preimagen le ingresaste a la función para que me devolviera un 4? O sea, si yo hago f de x que le ingresé, me dio 4. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que logaritmo en base 2 de 3 medios de x menos 2 me dé 4. Y aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Ya. ¿Qué cuidado hay que tener acá? El despeje. ¿Ya? El despeje aquí es muy importante porque tú quieres despejarlo de adentro. Para despejarlo hay que recordar que la base elevado al logaritmo me da el argumento. Por lo tanto, que eso quiere decir que 3 medios de x menos 2 es lo mismo que 2 elevado a 4. Recordemos que 2 elevado a 4 es 16, por lo tanto aquí nos va a quedar que 3 medios de x menos 2 es igual a 16. Y acá hay que tener muy en cuenta que simplemente es un despeje de x. Entonces lo que está restando pasa sumando, lo que está sumando pasa restando, lo que está dividiendo pasa multiplicando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Sería 3 medios de x, ese menos 2 que está restando pasaría sumando, y nos quedaría 16 más 2, 18. Luego, ese 3 que está multiplicando pasaría dividiendo, nos quedaría 18 partido 3 es 6. Y finalmente,
y finalmente ese 2 que está dividiendo pasaría multiplicando y nos da 12. Entonces, si yo evalúo un 12 en esta función, me va a dar un 4 como resultado. ¿Ya? Esa sería la alternativa A. ¿Ya? Chicos, yo sé que esta parte ya puede ir siendo un poquito más complicada, por eso quiero consultar. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda con esta parte, chicos? ¿Chicas? ¿No? Ya, perfecto. Ya, vamos a ver algunas circunstancias para esto. Bueno, lo demás lo vamos a ir viendo más adelante, pero prefiero hacer el ejemplo 3 y 4 porque esos ya son más tipo PAES. Los demás los podemos ir dejando para un lado. Ya, primero dice, dada la función g de x igual a logaritmo en base a un quinto de 4 de x más uno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero, g de 6 es igual a menos 2, comprobémoslo. Logaritmo de un quinto, g de 6 es 4 por 6, 4 por 6, 24, más uno 25. Y aquí hay que calcular, ¿a cuánto hay que elevar un quinto para que me dé 25? Nuevamente, tengo el 5 abajo, lo doy vuelta, o sea que hay que elevarlo a un negativo, y 5 elevado a 2 me da 25. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a menos 2. Efectivamente, g de 6 es menos 2. Ahora, pasa por el origen. Recuerden siempre que en este caso hay que ir viendo si es que pasa por el origen al evaluar el cero. Si tú evalúas cero y te da cero, pasa por el origen. En cambio, si tú evalúas cero y te da otro número, no pasa por el origen. ¿Qué vamos a hacer acá? Logaritmo de un quinto de 4 por cero que es cero, más uno que es uno. Y recuerden que siempre que el argumento sea uno me va a dar esto cero. ¿Ya? Y por último, g es decreciente. Para eso tenemos que preguntarnos por la base. Y en este caso, un quinto es mayor que cero y es menor que uno, porque es un quinto, es un pedazo de uno. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí es decreciente. ¿Ya? Bueno, esas cositas más que nada decir de la función. Eh, Ahora les voy a compartir un poquito la guía para que ustedes la puedan trabajar y me interesaría que viéramos el ejercicio del 1 al 4 de la página 9. ¿Ya? Del 1 al 4 de la página 9. Les voy a dar como unos 5 minutitos y los discutimos. ¿Ya? ¿Entendido, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Ah, ya. Veamos entonces acá. Ahí está compartido. Les debería de cargar. ¿Ya? Me interesaría del 1 al 4 de la página 9 para que lo puedan realizar. Yo cualquier cosa, me levantan la mano, estoy con ustedes y trabajo. Ahora, no sé si es que le acomoda que los ponga en diferentes salas y así si los pongo en diferentes salas usted me llama y yo puedo ir uno a uno o trabajamos aquí nomás. Ustedes lo que me digan. Ya se van a ir acostumbrando un poquito a estos diferentes trabajos. Ya, entonces vamos hasta las 8:05. Vemos si es que hay alguna duda de la página 9 de los ejercicios y lo seguimos trabajando. Como les digo, cualquier cosa me levantan la mano, la pueden levantar en los reaccionar de abajo y yo les puedo contestar todas las dudas que ustedes requieran necesarias.
La página 9, la que está numerada como 9, no la 9 del PDF. Debería ser esta, mira, te la comparto. Esta de acá. De la 1 a la 4. Si quiere avanzar más, dale nomás, pero de la 1 a la 4. De la 1 a la 4 pueden ir trabajando. Cuatro por 4, 16, dividido, perfecto, sí. Perfecto, todas las anteriores. Ujú, ujú. Ahí cualquier cosa, chicos, traten de pasar lo más posible hasta las 8:05 y después vamos discutiendo todas las alternativas. ¿Ya? 6C. Ujú.
chicos, entonces cuéntenme. Aquí veo que Diego avanzó hasta la 8. No sé si alguien más avanzó más o menos, tuvo alguna duda con alguna de estas, quiere ver alguna otra. Chicos, ¿alguna que no hayan podido hacer? Chicos, ¿alguna que veamos, que quieran ver? Lucas, ¿en alguna que estuvo estés como pillado, que podamos ver? Aquí lo importante es que avance hasta donde pueda. Después, si es que tiene alguna duda, me puede consultar en la siguiente clase. Yo aquí no tengo ningún problema. Por ejemplo, me interesaría una pregunta como la 10. La 10 es una pregunta interesante. Ah, ya, ya. Vamos, vamos lentito. Lentito, lentito y al pie. Bueno, veamos algunas preguntitas que yo les pueda ayudar, como por ejemplo la 10. Yo creo que la 10 es un buen ejercicio, ¿ya? Porque con tantos logaritmos se puede ver un poquito complicada, pero hay que ser un poquito ordenado nomás, porque se dan cuenta que el logaritmo en base 2 de 16 se puede calcular como 4 menos este logaritmo de acá. Si se dan cuenta, 3 elevado a 3 da 27, pero está invertido, por lo tanto va a ser menos 3. Aquí abajito, la logaritmo en base 6 de 36 es 2. Y aquí se dan cuenta que 4 menos menos 3 nos va a dar 7 y abajo un 2. Ahí nos daría el 7 partido 2. ¿No? Aquí, como les digo, para gustos colores. Entonces, lo importante de los logaritmos es al final de que usted pueda reconocer las propiedades a utilizar en determinados casos. Ya. ¿Alguna otra que quieran ver, chicos? Que les llame la atención, que sientan que se ve como muy complicada y que podamos tratar todos juntos. Por ejemplo, no sé si alguien se dio cuenta cómo el Diego hizo tan rápido la A, o sea, la 8. ¿Cuánto vale A? Porque si se dan cuenta aquí, tengo el logaritmo de 12, logaritmo de 12, nos quedaría 4 por 3, 12, por lo tanto sería 3, logaritmo 12 y 12. Y recuerde que cuando la base y el argumento son iguales, eso da 1, 3 por 1, 3. Así de rapidito. Entonces cuando se ve tan... Pero cuando se da ¿cómo se llama esto? Cuando se da tantos números, a veces uno cree que la propiedad a utilizar es un poquito complicada. Pero si usted se ordena a las propiedades básicas que ya conocemos, esto se hace bien sencillito, ¿no? Entonces, bueno, acá para ya ir cerrando, chicos, la guía es bien extensa. Yo creo que la clase siguiente, en vez de partir por los ejercicios más sencillos, o sea, de los ejercicios iniciales, porque no es que sean sencillos, vamos a partir por estos contenidos de acá, suficiencia de datos, que es algo que no hemos trabajado mucho, pero cualquier cosa, chicos, las alternativas siempre están disponibles acá, para que usted vea también cuáles van a ser. La grabación también va a estar disponible para que usted tenga cualquier duda y créame, si es que usted tiene alguna duda sobre esto que yo le pueda ayudar en la siguiente clase o por cualquier otro medio que usted considere adecuado, lo podemos trabajar, ¿ya? Eh, Solamente para ir cerrando, podemos ver, por ejemplo, que aquí dice que el logaritmo en base 5 de 3 es 7 séptimos. Aquí debería decir aproximado, pero da lo mismo. 7 décimos, ¿ya? Entonces, con esto me piden calcular cuánto vale el logaritmo en base 5 de 75. ¿Y por qué quiero hacer este tipo de ejercicios? Porque son los más comunes de logaritmos. A ti te dan un logaritmo
el cual tienes que trabajar, y a partir de ese tienes que calcular otro logaritmo. Entonces, de alguna u otra manera hay que hacer aparecer un logaritmo en base 5 de 3. Bueno, si usted bien pilla o pilla, se va a dar cuenta que aquí es lo mismo que el logaritmo en base 5 de 3 por 25. Entonces esto va a ser lo mismo que un logaritmo en base 5 de 3 más un logaritmo en base 5 de 25. ¿Ya? Esto de acá te va a dar 2 enteros más este logaritmo en base 5 de 3 que es 7 décimos. Y ya para ir terminando, aquí abajo hay un uno, y como yo quiero igualar denominadores, 7 décimos más 20 décimos nos va a dar al final 27 décimos. Y ahí nos quedaría el resultado final, 27 décimos. Chicos, como les dije al inicio, cualquier cosa me comparten sus inquietudes. Yo ya voy a dejar de grabar para que la grabación le quede guardadita y nos estaríamos viendo la siguiente.